Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de El pez en el agua. Me corrijo, en realidad no es un capítulo más, es el último capítulo de El pez en el agua. No quiere decir que este es el último video sobre el pez en el agua que vamos a tener. No, el capítulo es largo y como es largo lo vamos a fraccionar. Pero ya entramos a la última etapa, a la fase final del libro, y en esta fase el libro ya se va a concentrar directamente en probablemente el mes de la que hay entre la primera y la segunda vuelta en la campaña electoral de 1990, en donde Mario Vargas Llosa perdió las elecciones. Y se va a concentrar a nivel de detalle en todo el proceso, en toda la campaña, en cómo fue aquel mes entre la primera y la segunda vuelta. Así que los quiero invitar a que puedan escuchar esta última fase del libro que se denomina simplemente punto final. ¿Vale? Así que vamos a leer una parte, luego vamos con la otra parte y luego así sucesivamente hasta terminar este capítulo que, como les digo, ya es la parte definitiva. Así que acompáñenme en la lectura, como siempre les digo, y empecemos. Al día siguiente de la primera vuelta, el lunes 9 de abril de 1990, llamé temprano a Alberto Fujimori al Hotel Crillon, su cuartel general, y le dije que necesitaba conversar con él ese mismo día sin testigos. Quedó en indicarme la hora y lugar de la cita y así lo hizo. Un poco más tarde, una dirección en las vecindades de la clínica San Juan de Dios, una casa contigua a una gasolinera y taller de mecánica. Los sorprendentes resultados electorales de la víspera habían creado un clima de desconcierto y Lima era un avispero de rumores, entre ellos el de un inminente golpe de Estado. A la frustración y alejamiento había sucedido la cólera entre los partidarios del frente y durante el día las radios dieron noticias de incidentes en Miraflores y San Isidro, en que japoneses fueron insultados en la calle o expulsados de restaurantes. Semejante reacción, además de estúpida, era terriblemente injusta, pues la pequeña comunidad japonesa del Perú me había dado muchas muestras de apoyo desde el principio de la campaña. Un grupo de empresarios y profesionales de origen japonés se reunía cada cierto tiempo con Pipo Thorndike para hacer donativos económicos al frente. Yo había conversado con ellos en 3 ocasiones a fin de explicarles el programa y escuchar sus sugerencias. Y el Movimiento Libertad había elegido a un agricultor Nisei, de Chancay, como candidato a diputado por el departamento de Lima. Perdió la vida poco antes de las elecciones al disparársele el arma de fuego que estaba limpiando. Mi simpatía con la comunidad japonesa peruana era grande, por lo hacendosa y productiva. Ella había desarrollado la agricultura del norte de Lima en los años 20 y 30, y por los despojos y abusos de que fue víctima durante el primer gobierno de Manuel Prado, entre 1939 y 1945, el que, luego de declarar la guerra a Japón, expropió sus bienes y expulsó del país a quienes eran ya peruanos de segunda o tercera generación. También durante la dictadura de Odría, los peruanos de origen asiático habían sido hostilizados, retirándoseles el pasaporte a muchos de ellos y obligándolos a expatriarse. Al principio creí que aquellas informaciones sobre insultos y atropellos a japoneses eran maniobras de la propaganda aprista, que comenzaba así la campaña a favor de Fujimori para la segunda vuelta electoral. Pero tenían fundamento. El prejuicio racial,
explosivo factor que hasta entonces nunca había figurado de manera descarada en nuestras elecciones, aunque siempre estuvo presente en la vida peruana, pasaría en las semanas siguientes a tener un rol principalísimo. El resultado electoral había provocado un verdadero trauma en el Frente Democrático y en Libertad, cuyos dirigentes en esas primeras horas no atinaban a reaccionar y rehuían a la prensa o respondían con evasivas y confusos análisis a las preguntas de los corresponsales. Nadie sabía explicar el resultado. Los rumores de que yo iba a rehuir la segunda vuelta, que repetían la radio y la televisión, provocaron un torrente de llamadas a mi casa, así como una interminable cola de visitantes, a ninguno de los cuales recibí. También del extranjero llamaron muchos amigos, Jean-François Rebel entre ellos, sin entender lo que pasaba. Desde poco antes del mediodía muchos partidarios fueron amontonándose en el malecón frente a mi casa. Renovándose por partes, permanecían allí todo el día hasta el anochecer. Se mantenían callados, con caras contritas, o irrumpían en estribillos que traducían su decepción y su cólera. Como sabía que la entrevista con mi adversario se frustraría si se llevaba a cabo bajo el cerco periodístico, organizamos con Lucho Llosa una salida clandestina de mi casa en su camioneta, burlando incluso al servicio de seguridad. Estacionó en el garaje. Yo me agazapé en el asiento y manifestantes, fotógrafos y guardaespaldas vieron salir solo a Lucho conduciendo. Cuando una cuadra después pude enderezarme y vi que nadie nos seguía, sentí gran alivio. Había olvidado lo que era circular por Lima sin escolta y una estela de reporteros. La casa estaba cerca de la salida a la carretera central, disimulada tras un muro y la gasolinera y el taller de mecánica. Salió a abrirme el propio Fujimori y me llevé una sorpresa al descubrir en ese modesto barrio, protegidos por altas paredes, un jardín japonés de árboles enanos, estanques con puentecillos de madera y lamparillas y una elegante residencia amueblada a lo oriental. Me sentí en un chifa o en una vivienda tradicional de Kioto u Osaka, no en Lima. No había nadie más fuera de nosotros, por lo menos visible. Fujimori me siguió hasta una salita con un ventanal sobre el jardín y me hizo sentar ante una mesa en la que había una botella de whisky y 2 vasos, frente a frente, como para un desafío. Era un hombre menudo y algo rígido, algo menor que yo, cuyos ojitos me escrutaban con incomodidad detrás de sus anteojos. Se expresaba sin soltura, con faltas de sintaxis y la suavidad y el formalismo defensivos del carácter criollo. Le dije que quería compartir con él mi interpretación del resultado de la primera vuelta. 2/3 de los peruanos habían votado por el cambio, el gran cambio del Frente y el cambio 90 suyo. Es decir, en contra del continuismo y de las políticas populistas. Si él para ganar la segunda vuelta se convertía en un prisionero del APRA y de la izquierda, le haría un enorme daño al país y traicionaría a la mayoría de los electores que querían algo distinto a lo de estos últimos 5 años. El tercio de votos que yo había recibido era insuficiente para el programa radical de reformas que a mi juicio necesitaba el Perú. La mayoría de los peruanos parecían inclinarse por el gradualismo, el consenso, por compromisos hechos a partir de concesiones recíprocas, una política que a mi entender era incapaz de acabar con la inflación, reinsertar al Perú en el mundo y reorganizar la sociedad peruana sobre bases modernas. Él parecía más dotado para propiciar ese acuerdo nacional. Yo me sentía incapaz de impulsar políticas en las que no creía. Para ser consecuente con el mensaje de los electores, Fujimori debería tratar de apoyarse en todas las fuerzas que de algún modo representaban el cambio, es decir, las de Cambio 90, las del Frente Democrático y las más moderadas de izquierda. Convenía que le ahorrásemos al Perú
la tensión y derroche de energías de una segunda vuelta. Para eso yo, a la vez que haría pública mi decisión de no participar en ella, exhortaría a quienes me habían apoyado a responder de manera positiva a un llamado suyo a colaborar. Esta colaboración era indispensable para que su gobierno no fuera un fracaso y sería posible si él aceptaba algunas ideas básicas de mi propuesta, sobre todo en el campo económico. Había un clima muy tenso, peligroso para la salvaguardia de la democracia, de modo que era indispensable que el nuevo equipo comenzara a trabajar de inmediato, devolviendo al país la confianza luego de tan largo y violento proceso electoral. Me miró un buen rato, como si no me creyera o como si en lo que acababa de decirle hubiera escondida alguna trampa. Por fin, recuperado de la sorpresa, comenzó, en tono vacilante, a hablar de mi patriotismo y mi generosidad. Pero yo lo interrumpí diciéndole que nos tomáramos un trago y habláramos de cosas prácticas. Sirvió un dedo de whisky en los vasos y me preguntó cuándo iba a hacer pública mi decisión. A la mañana siguiente. Sería bueno que estuviéramos en contacto de manera que, apenas divulgada mi carta, Fujimori pudiera hacerse eco de ella y llamar a los partidos a colaborar. Así lo acordamos. Hablamos todavía unos momentos, de modo menos general. Me preguntó si esta decisión la había tomado yo solo o consultándola con alguien, porque me aseguró todas las decisiones importantes él las tomaba siempre en completa soledad, sin discutirlas ni siquiera con su mujer. Me preguntó quién era el mejor economista entre los que me asesoraban y le dije que Raúl Salazar, y que de todo lo ocurrido tal vez lo que más lamentaba era que los peruanos, al votar como lo habían hecho, se hubieran quedado sin un ministro de Economía como él. Pero que Fujimori podía reparar ese daño llamándolo. Por sus preguntas advertí que no entendía aquello del mandato que yo había pedido a los electores. Parecía creer que era una carta blanca para gobernar sin frenos. Le dije que, por el contrario, se trataba de un pacto entre un mandatario y una mayoría de electores para llevar a cabo un programa específico de gobierno, algo indispensable si se querían hacer reformas profundas en una democracia. Hablamos todavía un momento de algunos dirigentes de izquierda moderada, como el senador Enrique Bernales, a quien me dijo incorporaría al acuerdo. No había pasado 3/4 de hora de mi llegada cuando me levanté. Me acompañó hasta la puerta de calle y allí le hice una broma, despidiéndome a la manera japonesa con una reverencia y murmurando arigato gozaimasu. Pero él me estiró la mano sin reírse. Entré a la casa, encogido en la camioneta de Lucho, y allí, en mi estudio, tuvimos con toda la familia real presente, Patricia, Álvaro, Lucho y Roxana, un conciliábulo, en el que les conté mi reunión con Fujimori y les leí mi carta de renuncia a la segunda vuelta. Afuera, en el malecón, había crecido el número de manifestantes, eran varios centenares. Pedían que saliera y coreaban eslóganes de libertad y del frente. Con esa música de fondo discutimos. Fue la primera vez que lo hicimos con tanto fuego. Pues solo Álvaro estaba de acuerdo conmigo en la renuncia. Lucho y Patricia creían que las fuerzas del frente no aceptarían colaborar con Fujimori y que éste estaba ya demasiado comprometido con Alan García y el APRA para que mi gesto destruyera su alianza. Además, ellos creían que podíamos ganar la segunda vuelta. Estábamos discutiendo cuando oí que afuera los manifestantes habían empezado a corear slóganes de corte racista y nacionalista. Mario sí es peruano. Queremos un peruano. Además de otros insultantes, e indignado salía a hablarles desde la terraza de mi casa con ayuda de un megáfono. Era inconcebible que quienes me apoyaban discriminaran entre los peruanos en razón de la piel. El tener tantas razas y culturas era nuestra mejor riqueza, lo que unía al Perú a los 4 puntos cardinales del mundo. Se podía ser peruano siendo blanco, indio, chino, negro o japonés. El ingeniero Fujimori era tan peruano como yo.
Los camarógrafos del Canal 2 estaban allí y alcanzaron a sacar esta parte de mi alocución en el noticiario de 90 segundos. A la mañana siguiente, el martes 10 de abril, tuvimos con Álvaro temprano la reunión de trabajo acostumbrada en la que planeamos la manera de difundir mi carta de renuncia. Decidimos hacerlo a través de Jaime Bailey, que durante toda la campaña me había apoyado de una manera muy resuelta y cuyos programas tenían gran audiencia. Apenas hubiera informado a la Comisión Política de Libertad, a la que había citado a las 11 en Barranco, iríamos con Bailey al Canal 4. Cuando poco antes de las 10 de la mañana de ese día memorable llegaron los candidatos a las vicepresidencias, Eduardo Orrego y Ernesto Alaiza-Grundy, ya había una nube de periodistas en el malecón forcejeando con la seguridad y comenzaban a llegar los primeros de esos grupos que al mediodía convertirían el entorno de mi casa en un mitin. Brillaba un sol muy fuerte y la mañana lucía diáfana, muy calurosa. Di a Eduardo y don Ernesto mis razones para no participar en la segunda vuelta y les leí mi carta. Había previsto que ambos tratarían de disuadirme, como en efecto ocurrió, pero me desconcertó la categórica afirmación de Alaiza-Grundy, quien, como jurista, me aseguró que era inconstitucional. Un candidato no podía renunciar a la segunda vuelta. Le dije que había hecho la consulta con nuestro personero ante el Jurado Nacional de Elecciones y que Elías Larrosa me aseguró que no había impedimento legal. En las actuales circunstancias mi renuncia era lo único que podía evitar que Fujimori fuera un prisionero del APRA y asegurar un cambio siquiera parcial de la política que estaba deshaciendo al Perú. ¿No era esa una razón más sólida que cualquier otra? ¿No se había encontrado acaso un tecnicismo jurídico para el desistimiento de Barrantes frente a Alan García en 1985? Eduardo Orrego se había enterado esa madrugada de mi intención de renunciar por una llamada desde Moscú de Fernando Belaúnde, quien asistía allí a un congreso. El expresidente dijo a Orrego que Alan García lo había telefoneado desde Lima preocupado, pues se había enterado de que Vargas Llosa pensaba renunciar, lo que viciaría todo el proceso electoral. ¿Cómo sabía el presidente Alan García lo de mi renuncia? A través de la única fuente posible, Fujimori. Después de su charla conmigo, había corrido a comentar nuestra conversación con el presidente y a pedirle consejo. ¿No era esta la mejor prueba de que Fujimori estaba en complicidad con aquel? Mi renuncia sería inútil. Por el contrario, si demostrábamos que Fujimori representaba la continuación del actual gobierno, podíamos revertir lo que parecía una deserción de tantos independientes hacia quien por ingenuidad e ignorancia creían una persona sin vínculos con el APRA. Estábamos en esta discusión cuando una turbamulta en la puerta de la casa nos cayó. De manera intempestiva se había presentado allí Fujimori, a quien el servicio de seguridad trataba de proteger de los periodistas que lo interrogaban sobre las razones de su venida y de los partidarios míos que lo silbaban. Lo hice pasar a la sala mientras don Ernesto y Eduardo se marchaban a informar a Acción Popular y al Partido Popular Cristiano de nuestra charla. A diferencia de la víspera, en que me pareció muy calmado, noté a Fujimori sumamente tenso. Comenzó agradeciéndome por haber condenado los eslóganes racistas la noche anterior. Había visto mi alocución en el Canal 2, y sin disimular su incomodidad añadió que podía surgir problemas constitucionales con la renuncia. Esta era inconstitucional y restaría validez al proceso. Le dije que creía que no era así, pero que, en todo caso, me aseguraría de no provocar una crisis que abriera las puertas a un golpe de Estado. Lo acompañé hasta la puerta, pero no salí con él a la calle. Para entonces mi casa era un hervidero, como el exterior. Había llegado la Comisión Política de Libertad, la única vez, creo, que no faltó nadie. Y algunos asesores muy próximos, como Raúl Salazar, también Jaime Bailey, alertado por Álvaro,
Patricia celebraba una reunión en el patio con buen número de dirigentes de Acción Solidaria. Acomodamos como pudimos a la treintena de personas en la sala del primer piso y pese al calor cerramos las ventanas y corrimos los visillos para que los periodistas y partidarios aglomerados en la calle no nos oyeran. Expliqué las razones por las que me parecía inútil y peligrosa una segunda vuelta y dados los resultados del domingo, la conveniencia de que las fuerzas del frente llegaran a algún tipo de acuerdo con Fujimori. Impedir que continuara la política de Alan García era ahora prioridad. El pueblo peruano había rechazado el mandato que le pedimos y ya no había posibilidad de llevar a cabo nuestras reformas, ni siquiera en el hipotético caso de una victoria en la segunda vuelta, pues tendríamos a una mayoría parlamentaria en contra. De modo que debíamos ahorrarle al país una nueva campaña cuyo resultado ya conocíamos, pues era obvio que el APRA y la izquierda harían causa común con mi adversario. A continuación les leí la carta. Creo que todos los presentes hablaron, varios de ellos de manera dramática, y todos, con la excepción de Enrique Gersi, exhortándome a no renunciar. Solo Gersi señaló que, en principio, no rechazaba la idea de una negociación con Fujimori si ella permitía rescatar algunos puntos clave del programa. Pero también Enrique dudaba de la independencia del candidato de Cambio 90. Para decidir nada, pues, como el resto de los asistentes, lo creían enfeudado a Alan García. Una de las más vibrantes intervenciones fue la de Enrique Chirino Soto, a quien la sorpresa de las elecciones había sacado de su sopor y puesto en estado de paroxismo lúcido. Abundó en razones técnicas para demostrar que la renuncia a la segunda vuelta iba contra la letra y el espíritu de la Constitución, pero más grave aún le parecía abandonar la lucha y dejarle el campo libre a un improvisado, sin programas, sin ideas ni equipo, a un aventurero político que en el poder podía significar el desplome del régimen democrático. Él no creía en mi tesis de que, en la segunda vuelta, habría una santa alianza aprosocialista comunista en favor de Fujimori. Él estaba seguro de que el pueblo peruano no votaría por un peruano de primera generación que no tenía un solo muerto enterrado en el Perú. Esta fue la primera vez que oí semejante argumento, pero no la última. A menudo la oiría en boca de partidarios míos, tan cultos e inteligentes como Enrique. Por ser hijo de japoneses, por no tener raíces en suelo peruano, por seguir siendo su madre una señora extranjera que ni siquiera había aprendido el español, Fujimori era menos peruano que yo y que quienes, indios o blancos, llevábamos muchas generaciones de vida peruana. Muchas veces en el curso de los 2 meses siguientes tuve que salir a decir que ese género de razones a mí me hacían desear que ganara las elecciones Fujimori, porque ellas delataban 2 aberraciones contra las que he escrito y hablado toda mi vida: el nacionalismo y el racismo. 2 aberraciones que en verdad son una sola. Muy bien, voy a dejar acá esta parte del capítulo y voy a hacer un pequeño comentario. Bien, vemos cómo ha sido esta segunda vuelta entre Alberto Fujimori, o cómo está siendo, cómo empieza esta segunda vuelta entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Mario Vargas Llosa, de hecho, probablemente escuchaba campanas, pero no sabía de dónde venían, en el sentido de que Fujimori, para él, no era una persona confiable, sino que era un personaje en ese momento sinuoso, que podía estar con aquella persona o con aquel grupo político del cual podría sacar algún tipo de provecho para alcanzar un objetivo superior, que sin embargo hasta ese momento todavía no estaba totalmente confirmado. ¿Eran las ansias de poder? ¿Era el interés real de cambiar al Perú? Y si así fuere, ¿tenía el equipo para hacerlo? Este tipo de dudas probablemente saltaban en la cabeza de Mario Vargas Llosa en el momento de querer ofrecerle una especie de pacto o alianza, siquiera tácito, a Alberto Fujimori, de manera que él pueda gobernar con las ideas y el equipo de Mario Vargas Llosa, siquiera de forma parcial, siquiera de forma progresiva. Sin embargo,
Sin embargo, esto no fue así, dado que a inicios del gobierno de Alberto Fujimori fue muy clara que había más bien una suerte de alianza, más que tácita, explícita, entre Fujimori y la izquierda. Alianza que luego quedaría cortada luego del autogolpe del 2 de abril, del 5 de abril de 1992. Sin embargo, volvamos nuevamente al momento de la segunda vuelta. Mario Vargas Llosa dice que quería renunciar. La verdad es que yo creo que los reales motivos por los cuales él quería renunciar era porque se había hartado de la práctica política. Y la práctica política, como todos sabemos, significa, representa una serie de vaivenes, una serie de victorias y derrotas, una serie de desaguisados de todo tipo que van a rodear al candidato. Alguien que tiene que tener un carácter, un ethos tan propicio que pueda subvertir ese tipo de situaciones adversas y que pueda también pensar de manera estratégica, urdir una serie de tramas, adelantarse a las mismas de forma que pueda sobresalir y alcanzar los objetivos políticos que se ha trazado previamente. Idealmente se espera que una persona que está en política busque el bien común. Idealmente, sin embargo, la mayoría de la gente, podría decir el 99.9% de todos los que participan en política, lo que en realidad buscan son sus objetivos personales. Esto es probablemente lo que haya hartado más a Mario Vargas Llosa, que no se encuentre con gente que buscara reales objetivos que, que sean, qué sé yo, vamos a decir puros, que sean honestos, que sean coherentes siquiera. No, no los encontró. Y ni siquiera los encontró dentro de su partido, porque cada uno jugaba para su propio equipo, como es en la realidad. Y Mario Vargas Llosa tenía una idea muy ideal de la política, cosa que no está mal. Lo que está mal a mi modesto modo de ver, es que creas que va a ser un lecho de flores cuando tú ingresas a la política. O sea, tienes que ir preparado con tu armadura y tienes que entrar revestido con tu armadura a ese campo minado y tener una preparación no solamente mental, sino también espiritual e incluso física, para poderte enfrentar con todo ese mare magnum de traiciones, de zancadillas, de gente que la verdad simula ser tus amigos cuando no lo son. Y probablemente la gente más transparente sean tus propios enemigos, porque tal vez ellos son quienes se muestran tal cuales, como tus enemigos, pero lo peor son aquellos que se disfrazan de amigos. Y él se debe haber dado cuenta de eso. Si tú comparas eso con un escenario que es más bien individual, que es la vida del escritor, en donde él puede manejar casi a la perfección todas las variables de su vida, donde se puede planificar, se puede organizar, se puede definir sus objetivos y trabajar para alcanzarlos, hay una gran diferencia. En la política no, en la política hay una serie de variables que no puedes controlar, pero a las que te tienes que adelantar, porque es como una suerte de ajedrez, y sería en todo caso una suerte de gran ajedrez multijugador, en donde tienes que adelantarte a la jugada de todo el mundo, incluyendo de tu propia gente. Y eso claramente a Mario Vargas Llosa lo cansaba. Eso le generaba hastío, hartazgo. Él tenía una idea más utópica. Y por otro lado, también creo que su lectura de la naturaleza del peruano probablemente también era bastante personal, ¿no? Bastante personal, por no decir equivocada. Yo creo de que no leía claramente, nunca terminó de leer el carácter del peruano, el carácter propio del peruano. E intentó
extrapolar una serie de ideas que no se condicen necesariamente con el carácter del peruano, que es muy complejo, en muchos aspectos es muy tradicional, es muy premoderno, es muy a la antigua usanza, y en otros casos tiende a ser más liberal, sobre todo en la costa y en Lima específicamente hablando. Entonces, le ha sido muy difícil manejar toda esa situación. Y a pesar de que él es un apasionado de la política, es un apasionado del análisis político y del estudio de la política desde el punto de vista teórico, ideológico y tal, pero no es un aplicador, no es un ejecutor, salvo de lo propio. Él es un ejecutor de lo suyo, pero no de la vida política tal cual. No es un animal político como, por ejemplo, era Alan García. Alan García era él amaba este tipo de intríngulis, este tipo de conspiraciones, este tipo de situaciones, ¿ah? Conjuras. Él las amaba con pasión, con fruición. Y le gustaba aplicar estrategias para alcanzar sus objetivos. Era algo que disfrutaba. Mario Vargas Llosa no. Mario Vargas Llosa no es del tipo. Y Fujimori también lo disfrutaba. Con otro perfil, de otra manera, pero también lo disfrutaba. Bueno, esto era lo que les quería comentar en torno a esta primera parte del último capítulo que se llama Punto Final del libro El pez en el agua de Mario Vargas Llosa. Espero que les haya gustado este capítulo y por favor no olviden regalarme un like que no cuesta nada y regalarme también un comentario para que el video pueda llegar a otras personas. Y como siempre, nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse al canal si no están suscritos, activen la campanita y conmigo hasta la próxima. Paz y bien.